Trabajar. Sí. Buenas noches. Solo 2 minutos para dar unas palabras de agradecimiento a Sixto Paz por estar hoy en este local y en esta población. Los que lo hemos podido seguir durante los días que ha permanecido en Barcelona, hemos podido constatar a lo repleta que estaba su agenda y lo solicitado que estaba tanto a nivel de medios de comunicación, prensa, radio, conferencias, como a nivel particular, ya que es mucha la gente que acude a él en busca de respuestas. Sabemos que está haciendo un enorme esfuerzo por su parte, ya que esto implica un constante cambio de alimentación, de lugares, de horario, y sabemos también el enorme esfuerzo y el sacrificio personal que supone el estar alejado de su familia. Por ello, quiero dar unas palabras de agradecimiento a una persona que está haciendo una labor muy silenciosa, pero muy eficaz, que es su esposa Marina, que le está apoyando en su labor moralmente y está dejando o permitiendo su ausencia a cambio de un beneficio para todos los demás. Con ello se cumple la frase que dice que detrás de todo gran hombre existe una gran mujer. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, y tomando las palabras de Roset, yo no pienso que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Yo pienso que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no soy un gran hombre todavía, pero mi esposa es una gran mujer, eso sí. Ahora, mi nombre es Sixto Paz Wells, tengo 32 años, soy peruano, y hace 14 años tuve la oportunidad de vivir una experiencia de contacto extraterrestre que en la actualidad todavía mantenemos un grande grupo de personas en diversos países del mundo. Se inició en Perú, en Sudamérica, y todo empezó de una forma aparentemente muy inocente. Una conferencia a la cual había asistido debido a que mi padre, presidente del IPRI desde 1955, él creó una institución dedicada a la investigación del fenómeno OVNI en la década de los 50, cuando justamente se iniciaba la gran cantidad de observaciones y los periódicos, los medios de prensa le estaban prestando una gran atención. Desde esos años 50, mi padre estuvo siguiendo muy de cerca toda la problemática del fenómeno OVNI y se conectó con diversas organizaciones a nivel mundial. Pero fue precisamente mi padre por ir a dar una conferencia a una institución, a un centro yoga, ya que hacía solamente un año que un amigo suyo, Josip Ibrahim, José Rociano Holder, había publicado aquel famoso libro Yo visité Ganímedes. Entonces, mi padre, por ser el especialista o el investigador del fenómeno OVNI, fue invitado a dar una conferencia y acompañamos a mi padre a esa conferencia. Tanto mi hermano mayor como mi hermana menor, o sea, los tres fuimos, ya que naturalmente mi madre, algo celosa, quería que supieran siempre que el conferencista tenía familia. Entonces, aparte nosotros, pues, acompañamos a mi padre en estas inquietudes. Me gustó mucho el ambiente que encontré en esa agrupación y me quedé a hacer yoga y aprendí allí Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Todo esto a través de una serie de enseñanzas que venían de un grupo. Y estos ejercicios de respiración, relajación, concentración y meditación en el futuro me servirían de alguna manera para mantener la experiencia de contacto, no necesariamente para lograrla. Pasó todo un año practicando en esta asociación cuando en 1974 salió en el periódico de mayor circulación de Lima, el Diario del Comercio, una noticia por demás interesante. La noticia hablaba de que en los Estados Unidos, a fines de la década de los años 60, se habían llegado a desarrollar una serie de proyectos de investigación del fenómeno OVNI. Uno de estos proyectos en particular, el llamado Proyecto Osman, mostraba de que a través de los vuelos tripulados, el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que al contrario una gran cantidad de ruidos, de bulla. El cosmos aparentemente transmitía mensajes. Los radiotelescopios, las antenas rastreras, estaban permanentemente apuntadas hacia el cielo, captando estos sonidos, suministrándolas a las computadoras
y buscando decodificarlos, descifrarlos, buscando probables mensajes. El proyecto OSMA, de acuerdo a la noticia, hablaba de que no solamente un grupo de científicos expertos en claves en sonidos del gobierno estaban trabajando, tratando de saber si eran o no mensajes, sino que también un grupo de psíquicos, o sea, personas que tienen desarrollada la percepción extrasensorial, personas que nacen con ciertas facultades psíquicas más desarrolladas que el común de la gente y que son reclutados por gobiernos de las grandes potencias, en este caso, Estados Unidos. Estas personas, pues, son reclutadas, entrenadas para el desarrollo de facultades y después utilizados ya sea para apoyar al FBI en casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal y también para casos de espionaje, para la CIA. Entonces, mientras que el grupo de científicos captaría los sonidos del espacio buscando probables mensajes, el grupo de psíquicos se iba a concentrar para enviar al espacio una onda mental lo suficientemente fuerte para que si existieran seres en este vasto universo que no solamente hubieran desarrollado su técnica como para llegar a nuestro planeta, sino que también pudieran estar intentando comunicarse telepáticamente, que hubiesen desarrollado su poder psíquico, mental, ¿no? De alguna manera estuviéramos nosotros preparados para poder conectarnos con ellos. Entonces el grupo científico trabajaba con los sonidos y el grupo de psíquicos, o sea, estas personas desarrolladas, iban a concentrarse y enviar una onda mental, ¿no? Supuestos extraterrestres recibirían esta onda y contestarían. Más o menos así es la noticia. Esto motivó a que mi padre organizara una conferencia y fue el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, presidente de la Sociedad Teosófica de Lima y médico ginecólogo del Hospital de Policía, que ha estudiado parapsicología en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina, el encargado de desarrollar el tema la telepatía como transmisión de pensamiento a distancia, como posibilidad de comunicación más allá de los sonidos. Fuimos con mi padre a esta conferencia. Me gustó mucho el tema, cómo lo planteó el doctor Ñáñez, ya que mostraba cómo en este inmenso universo, nuestra galaxia nomás tiene 400.000 millones de estrellas, y galaxias como la nuestra hay más de 100.000 millones de galaxias. Pensar de que solamente hubiese vida en nuestro planeta es como pensar que en un inmenso trigal en una sola espiga hubiesen granos, y siendo la Tierra y nuestro Sol un granito de arena en una inmensa playa, pues sería realmente tonto o ingenuidad pensar de que solamente el proceso de la vida pudiera haberse gestado aquí en la Tierra. Entonces, solamente por sentido común ya la posibilidad de vida superior se manifestaba. Y también recordando de que aquí en nuestro planeta se presentan todo tipo de condiciones contrastantes. Hoy en pleno siglo XX nos encontramos a gente que andan en la Amazonía, en Australia, en el África, desnudos alimentándose de los árboles como el hombre hace 1.000.000 de años. Gente que en Estados Unidos y aquí en Europa ya están de alguna manera reservando pasajes para cuando se hagan los viajes orbitales de turismo. Si puede haber esos contrastes tan claramente marcados de gente conviviendo en la edad de piedra y otros en el siglo XXI sobre este minúsculo planeta como es el nuestro, ¿cómo será en el universo? Obviamente debería haber de todo. Civilizaciones superiores a la nuestra, similares e inferiores, lugares donde no ha empezado la vida o lugares donde ya habría terminado o pasado a nivel de existencia que ni siquiera nosotros imaginamos. Regresando de la conferencia muy entusiasmado por las posibilidades que brindaba la telepatía, le conté a mi madre y a mi hermana que era un poco la receptora de todo lo que yo aprendí a través del yoga. Entonces resolvimos intentar una recepción de comunicación. Nos pusimos en torno a una mesa, mi madre, mi hermana y yo, aquí unas hojas de papel y un lápiz, y acordamos que al primero que le viniera a su mente una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel. Y así nos pusimos de acuerdo para hacerlo de esta manera, hicimos una relajación a través de respiraciones muy profundas, y al cabo de unos 10 a 15 minutos vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tan marcada, tan fuerte, que no pude evitar abrir los ojos, agarrar el lápiz, relajar mi brazo, pensando de que de pronto me iban a venir a mí ideas a la mente y las iba a poner por escrito, y después iba a concatenar las ideas, unirlas, buscando un probable mensaje. Fue así como de pronto, con mi brazo relajado, comencé a garabatear la hoja, a tal punto que la rompí. Mi madre abrió los ojos, me cambió de hoja, y ya tratando de controlarlo, fue que de los garabatos pasé a un mensaje escrito que decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morle, ustedes le llaman Ganímedes, la luna de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Naturalmente en ese momento pensé que todo era imaginación,
producto de la conferencia, ¿no?, a la que había asistido, del ambiente, de la influencia de mi padre. No podía ser tan fácil, no podía ser de que yo hubiera tenido el contacto simplemente con desearlo. Así que me molesté conmigo mismo y para mí todo había sido producto de la imaginación. Sin embargo, mi madre y mi hermana se entusiasmaron porque ellas dijeron que habían sentido algunas sensaciones bastante extrañas. Y ellas fueron las encargadas de hacer una segunda reunión al día siguiente. Y para salir de dudas, volvimos a repetir el experimento al día siguiente. Y nuevamente vine a recibir un mensaje, y en aquella segunda ocasión, ante la insistencia de mi hermano Carlos, que pedía una prueba, recibí un mensaje escrito que decía: vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar que se llama Chilca, y allí, el 7 de febrero de 1974, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave, y esa será la confirmación de que el contacto es real, pero solamente vayan los que están allí reunidos. Entonces, en ese momento, pues me sorprendí yo de esta manifestación, de esto que había escrito, pensando de que, bueno, valía la pena por lo menos salir de dudas. Y nos fuimos todos. Hicimos un campamento, pero fuimos desde todo un día antes para pasar también una noche antes en el desierto, para que al día siguiente, o sea, el día de la verdad, por así decirlo, no hubiese nada que nosotros nos confundiera o nos llevara a interpretar un fenómeno por otro. No fuera a ser que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos que estábamos viendo un disco volador. Entonces llegamos, nos instalamos allí, tuvimos una noche de cielo muy despejado, muy hermosa la noche anterior, e igualmente el día señalado para el contacto. Y cuando nadie esperaba que pudiese darse nada, y exactamente a la hora citada, detrás de una colina comenzó a aparecer una luz. Pensamos en ese momento de pronto que podían ser hasta las linternas de alguien que estaba jugando ahí atrás, que se había subido allí, o de pronto la luna que estaba saliendo tardíamente aquella noche. De pronto la luz ya era muy fuerte y salió prontamente detrás de la colina un objeto en forma como de una lenteja muy iluminada y se desplazó rápidamente hacia la mano derecha, quedando estabilizada en el horizonte. El grupo, que estaba más o menos disperso, se congregó y comenzamos unos a otros a tratar de confirmar si estábamos observando lo mismo. Y el objeto comenzó a moverse y fue descendiendo hasta colocarse unos 80 a 100 metros encima de nosotros. Era un verdadero techo de luces y tapaba todo el cielo encima nuestro. En ese momento sentimos, aparte del calor, pánico, terror. Nunca habíamos sentido tanto miedo como en aquel instante. Y en ese momento, todos captamos, como si nos hablaran al oído, que nos decían: no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. La nave debe haber estado unos 10 a 15 minutos, tiempo imprecisable para nosotros. Nos pareció una eternidad por el miedo que sentíamos. De pronto comenzó a moverse y luego a gran velocidad se marchó. Ya cuando todos habíamos visto de que se había ido bastante lejos, pues en ese momento naturalmente saltamos de felicidad, nos abrazamos, pues, y después, claro, cuando reaccionamos nos preocupamos, porque decíamos: bueno, es verdad, pero ¿y por qué es verdad? ¿Por qué nosotros? ¿Y ahora qué? Entonces, cuando regresamos a casa, le contamos a mi padre lo que había ocurrido. Entonces mi padre realmente no nos creyó, pensó de que estábamos fantaseando, que estábamos jugando con él. Y entonces nosotros le pedimos a los extraterrestres que nos dieran una prueba para mi padre. Y los extraterrestres dijeron que no, a través de una comunicación que nosotros recibimos. Entonces, nuevamente insistimos. Va a aparecer nuestra nave, pero que solamente vaya vuestro padre. Entonces dijimos: papá, mira, qué alegría, los extraterrestres quieren dar una prueba para que tú seas testigo. Miren, no tengo tiempo para perderlo, no me moleste. No, papá, y tanto le insistimos que al final dijo: ya está bien, ya no sean ustedes tan insistentes. Está bien, el día sábado voy a ir. ¿Ya? Entonces arreglamos todo ya para ir. Entonces cuando le dijimos: bueno, papá, ya tenemos todo dispuesto para el día sábado para ir. Miren, ¿dónde es el kilómetro? Yo voy a ir solo, yo voy a ir en el coche, ustedes vayan antes. No, pero papá, tenemos que ir todos juntos. No, yo voy después. No, yo de todas maneras voy a llegar a la hora. Vayan ustedes antes, porque sabía él que nosotros íbamos siempre desde el mediodía o desde la mañana. Así que mi padre, durante sus reuniones habituales del IPRI, se permitió en una reunión a la que asistieron todos decirles: saben, mis hijos dicen estar en contacto con seres extraterrestres. Naturalmente yo no les creo, pero me ha invitado para que haga una salida este día sábado. Así que como naturalmente no voy a ver nada, y nada va a ocurrir, invito a todos aquellos que quieran ir, ¿no?, para que me acompañen. Nosotros no sabíamos naturalmente de esta amplia invitación.
Y cuando nosotros fuimos allá, subimos a una colina, cuando ya estaba llegando la hora, pues nosotros vemos que detrás de nosotros, detrás de la colina, comienza a aparecer un objeto en forma de cilindro, que a la distancia era imprecisable calcular el tamaño, 100, 200 metros. Y a los lados de este objeto habían como dos esferitas que se apartaron del cilindro, y entonces eran como 3 objetos suspendidos en el cielo. Entonces cuando vimos esto dijimos, qué increíble lo que nuestro padre va a ver. Claro, mi hermano y yo, y aparte teníamos un grupo de unos 5 amigos más. Y de pronto vemos nosotros que por un camino de tierra que se internaba al desierto exactamente en el kilómetro señalado, vemos aparecer las luces de un coche. Dijimos, como estábamos en lo alto de una colina, dijimos, qué alegría es nuestro papá, ¿no? Y bueno, naturalmente los amigos lo conocían a él también. Y detrás de este coche venía otro, y venía otro, y venía otro. Dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Han desviado el tránsito hacia el desierto. Entonces nos comisionaron a 2 de nosotros para que bajáramos por la colina, ¿ya? Y fuimos corriendo, y cuando llegamos, ya toda la gente se había salido de los automóviles y habían comenzado a instalar algunas tiendas de campaña y todo. Y había instalado también algunos telescopios. Entonces cuando llegamos buscamos a mi padre y le decimos, pero papá, tú debías venir solo, ellos pidieron que viniera solo. No, es que yo sabía que no se iba a ver nada y para perder mi tiempo prefiero perderlo en grupo, aquí por lo menos hacemos una observación astronómica con toda la gente. Y digo, pero por favor mira qué cosa hay detrás de la colina. Entonces detrás de la colina se veían las luces. Entonces dijo, caramba, qué extraño es esto. Entonces le pidió unos largavistas a algunos, se puso a discutir con otros y de pronto dijimos nosotros, bueno, aquí esto no tiene solución. Así que nos fuimos alejando y de pronto el cilindro que estaba más o menos estable comenzó a ponerse de punta y las 2 esferitas pequeñas, bueno, se veían pequeñas a la distancia, ¿no? Se han juntado y han bajado a gran velocidad por la colina, a tal punto que han pasado por encima de las cabezas de todas las personas allí reunidas y exactamente cuando llegaron a estar encima de la reunión se elevaron en ángulo recto, pero de una forma increíble, a gran velocidad. Estas esferas son las llamadas caneplas, Foo Fighters, cámaras de televisión controladas a distancia, monitores, ojos de gato. Son unas esferas de color naranja o rojo, ¿no? Que tienen adelante como el ojo de un gato. Y son cámaras controladas desde la nave que pueden estar filmando todo, o sea, todo lo que ven lo están proyectando pantallas que tienen en la nave. O sea, la nave no tiene que descender para ver lo que se está ocurriendo ahí abajo. Entonces, la gente naturalmente, muchos se tropezaron, mucha gente cayó al suelo, y en medio de esa confusión, naturalmente, nosotros nos fuimos subiendo a la colina y nos sentíamos un poco avergonzados porque ya los extraterrestres nos habían dicho en la comunicación que no intentáramos nosotros convencer a nadie, menos aún a mi padre, que ya poco a poco él llegaría a todas estas cosas, porque él también ya estaba identificado con el tema. Entonces nosotros subimos a la colina y de pronto este objeto en forma de cilindro comenzó a atravesar lentamente todo el valle y naturalmente pasó, toda la gente del IPRI, mi propio padre lo vio y ya fue bastante impresionante para él. Y cuando nosotros regresamos a casa, naturalmente teníamos hasta temor de hacer comunicación, de recibir mensajes, porque teníamos temor que nos retaran, que nos llamaran la atención y nos dijeran, se lo dijimos, no traten ustedes de convencer a nadie porque si no esto se transforma en un circo. Y mi padre le chocó mucho el hecho de que los extraterrestres no hubiesen tenido contacto con el grupo de investigadores, de científicos, o con él, o con otras personas que pues de alguna manera se habían estado preparando para ese contacto y que hubieran tenido un contacto con el grupo de muchachos, de los jóvenes intrascendentes, ¿no? Que tenían entre 16, 18, algunos de otros 20 años. Entonces, de alguna manera, mi padre se sintió triste de que esto hubiese sido así y, bueno, de alguna manera comenzó a seguir muy de cerca nuestro contacto, ¿no? De vez en cuando preguntaba qué tal nos iba, pero siempre le quedó eso ahí, esa tristeza, ¿no? De que de alguna manera el contacto lo habíamos tenido nosotros sin preparación. Pero claro, mi padre había preparado el camino. Durante el primer mes, el único que recibía las comunicaciones tipográficas, o sea, este fenómeno de escritura automática, de canalización de la onda mental a través justamente del impulso nervioso y de la forma esta de poner por escrito los mensajes a gran velocidad, el único que recibía durante el primer mes era yo. Pero ya a partir del mes cumplido, otras personas también comenzaron a recibir. Mi hermano Carlos, mi hermana Rosy, mi enamorada Marina en aquel entonces, hoy día mi esposa, y varias personas de nuestro grupo también comenzamos a recibir. Éramos como 8 personas las que hacíamos de antenas y el grupo era como de 20 personas. Entonces, podíamos recibir hasta las comunicaciones en paralelo. Podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas. Y cada vez que ellos nos invitaban al desierto, marchábamos y allí, naturalmente en el desierto, veíamos aparecer las naves, 1, 2, hasta 3 naves,
que en vuelo rasante lanzaban fogonazos de luz como flashes, dejando zonas marcadas en el terreno, como zonas con una extraña fosforescencia azul brillante. Y ellos, a través de los mensajes, nos invitaban para que nos sentáramos en esos lugares e hiciésemos aquellas prácticas que nosotros ya habíamos adicionado, que habíamos incorporado del yoga: la respiración, la relajación, la concentración y la meditación. Cuando regresábamos a casa, aún a pesar de que las salidas eran por la tarde y por la noche, regresábamos con extrañas quemaduras de sol, como si hubiéramos estado expuestos al sol del mediodía. Entonces estuvimos sujetos a una preparación muy interesante. En algunas de las salidas, ellos hasta nos recomendaban que hiciésemos las llamadas pruebas de autocontrol. O sea, que nos alejáramos 500 metros a 1 kilómetro cada uno en medio de la noche, ¿no? Y tratáramos de meditar solos y enfrentáramos nuestros temores ocultos. Si aprendíamos nosotros a vencer nuestro temor, podíamos llegar también a aprender a verlos, a aceptar el hecho del contacto directo con ellos. Y realmente fue muy conveniente todo este tipo de experiencias. Ya en el mes de junio del mismo año 74, el año de inicio de los contactos, nosotros recibimos una serie de comunicaciones. El grupo había crecido y éramos como 40 personas, y en este mensaje de pronto recibimos de que ellos querían de que en la próxima salida ya no fuéramos todas las personas, sino que fuéramos en grupos de 7 personas. Eso nos sorprendió porque hasta ese momento íbamos todos en grupo, o sea, ya las casi 40 personas, porque el grupo había crecido. Entonces comenzamos a ir en grupos de 7, y a la primera salida me tocó a mí la oportunidad de acompañar en ese primer grupo inicial, y además porque ellos habían citado que iban a haber unas experiencias bastante peculiares, las experiencias del Sendra. Así que empezamos a caminar, dejamos estacionada una camioneta en la que habíamos ido, y desde allí teníamos que ir caminando por la tierra, la arena, unos 2 kilómetros hasta un lugar que nosotros le llamábamos la mina, una cantera de ripio y grava abandonada en el desierto. Así que ni bien empezamos a caminar, estaba conversando con uno de los muchachos al lado, cuando de pronto le hice una pregunta y no me contestó. Así que mirando de reojo lo llamé, volteé y no lo encontré, no estaba él a mi lado. Y en medio de la penumbra de la tarde, giro y llamo a los demás, y entonces no encontré a nadie. De pronto me di cuenta que estaba solo, y lo que es más, mayor sorpresa tuve cuando me di cuenta que ya estaba parado en la mina, 2 kilómetros delante de todos los demás. Como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente llegábamos al lugar, buscar a los demás y que me explicasen qué era lo que había ocurrido. Así comencé a correr, cuando de pronto detrás de una colina vi una luz. Me dirigí hacia allí y de pronto detrás de la colina vi una semiesfera luminosa de unos 10 metros de diámetro. Entonces dije, caramba, y eso está sobre el suelo. Ya bajaron y yo estoy aquí solo. Ni hablar, yo no me puedo quedar aquí. Así que lo primero que pensé fue en correr ya a buscar a los demás para que vieran lo que yo estaba observando. Ya me olvidé de cómo es que había aparecido en el sitio. De pronto una sensación muy extraña, como que me estaban observando, pero tan incómoda que me detuve, giré y veo que del interior de la semiesfera luminosa salió la silueta de una persona con el brazo levantado. Entonces en mi mente, con toda claridad, como si me hablaran al oído, capté que me decían, ve. Entonces mis piernas me doblaron, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Pánico total. Me sentía como una gelatina. Era increíble. Entonces por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden. Que me decían, ven. Yo dije que no fueran abusivos, ¿no? Que habíamos venido 7 personas a la experiencia y yo estaba ahí solo y que yo no me podía controlar, y tenía mucho miedo. No se imaginan la cantidad de pensamientos que a uno se le cruzan por la mente. Por una parte pensaba, pero sí, esta es tu gran oportunidad. Imagínate, estás a las puertas del contacto. Pero por otro lado pensaba, no creo estar preparado para verlos. Además, en las películas se les ve tan mal a los extraterrestres. Entonces, por tercera vez, he captado que me decían que me acercara, pero esta vez invitándome, como dándome mucha confianza, como brindándome su amistad. Como que me decían, ven. Y dije, no, gracias, sigan nomás. Entonces este ser se ha dado la vuelta, se ha introducido en la luz, y entonces yo dije, caramba, ya se aburrió de esperarme, ya se molestó conmigo, y ahora voy a desaprovechar la experiencia. Y cuando vengan los demás, hasta me van a decir, oye, ¿cómo has perdido la experiencia? Eres un cobarde. Entonces, no porque tuviera valor, sino quizás por amor propio. Fue así que traté de obligarme a ir avanzando, me acerqué hacia la luz, y de pronto miré hacia arriba y veo que como a unos 400 o 500 metros de altura había un objeto oscuro, contrastaba con el cielo, y con unas luces blancas alrededor. Entonces dije, caramba, esto es una nave, ¿no? Y esto también. Entonces metí mi mano en la luz, metí mi pierna, me introduje dentro de la luz, ¿y para qué lo hice? Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso.
Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Ya cuando pude ver, porque tenía un fuerte dolor detrás de los ojos y en la frente, vi a una persona parada delante mío, de más de 1,80 m de estatura, ancho de espalda, con el cuello también bastante grueso, cara cuadrada, y el rostro era como oriental, pero a la vez también frente amplia, poco pelo pero lacio que le llegaba hasta los hombros. Estaba vestido con un traje brillante abolsado, o sea, no pegado al cuerpo, un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos. En ningún momento movió los labios para hablar. Sin embargo, yo le podía captar con toda claridad como si estuviera hablando. Y entonces lo que capté fue que me decía, yo soy el sabio, ¿no? Y esto que tú has atravesado es un sendra, una puerta dimensional, un umbral en el tiempo. Me dijo, nosotros a través de nuestra tecnología llegamos a concentrar el haz de luz de tal manera que cortamos 2 dimensiones de espacio-tiempo. La persona que atraviesa un sendra, me dijo, ¿no?, llega a ser desmaterializada anulando su cohesión molecular y parte de su peso atómico y es proyectado a otro lugar. Me dijo, mira, a través de esta puerta dimensional artificial, ¿no?, me acompañarás a Morle, a Ganímedes, a 630 millones de kilómetros de distancia. En ese momento no estaba yo como para creerlo, no, simplemente por inercia lo he seguido, y a los pocos pasos hemos salido a un lugar totalmente distinto de lo que era Chilca. De pronto, entre montañas rocosas, al fondo de un valle se podían ver como grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus. Entonces Oxal me dice, mira, esta es la ciudad matriz de Morlen, la ciudad cristal. Nosotros no somos naturales de aquí, venimos de un lugar que se llama Orión. O sea que ustedes lo conocen como Orión. De estrellas que están distantes más de 300 años luz. Un año luz son 9.614 billones de kilómetros. Entonces él me dijo, nosotros llegamos aquí hace más de 22.000 años de los de ustedes y nos instalamos en las lunas de Júpiter, estableciendo colonias mineras. Nosotros aquí hemos adaptado la vida de forma artificial porque las grandes masas de gas metano de la atmósfera de Ganímedes no permiten en este caso una vida como la humana. Sin embargo, ellos lo han adaptado, ellos lo tienen todo esto controlado. Ahora también me dijeron de que ellos venían hasta aquí no solamente para establecer colonias mineras, sino acompañando a un grupo de disidentes que fueron deportados, exiliados y que fueron colocados en el planeta Tierra. Al parecer, seres de que se habían plegado, se habrían inclinado más hacia el aspecto científico, dejando de lado el aspecto espiritual, humanista, y esto habría puesto en peligro su propia civilización, y determinaron el aislar a toda esta gente y traerla a un lugar donde, quizás con trabajos forzados, pudieran recapacitar y pudieran dedicarse también a ayudar a la gente que viviera en este planeta. Ese planeta era la Tierra. Ahora, estuve por la cantidad de momentos y situaciones vividas allí varios días con él. Al cabo de un cierto tiempo, y después de haberme enseñado una serie de construcciones, y todas ellas en forma de cúpula, en forma de domo, porque ellos no tienen ángulos en sus casas, porque según ellos los ángulos tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas. Decían también de que ellos todavía mantienen la relación de pareja, o sea, existen hombres y mujeres. Hay otras civilizaciones que ya no tienen división de sexo, y que ellos llegan a vivir hasta 1000 años de los nuestros, ya que ellos dominan la transustanciación, que es la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida. Ellos son naturistas, vegetarianos, no comen carne, y tienen grandes invernaderos donde producen sus alimentos. Por lo menos estos que viven en esta colonia minera. Ahora, también me dijeron de que ellos no eligen a sus autoridades, sino son las personas que destacan por mayor aura, por un mayor desarrollo tanto mental como espiritual, las personas que tienden a guiarlos y a orientarlos a ellos, a su comunidad. Bueno, y indistintamente de las personas que surgen como guías de su comunidad pueden ser hombres o mujeres, porque según ellos, el sexo no determina un mayor avance evolutivo, es independiente de él. Ahora, me enseñaron también en una pantalla una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. De acuerdo a lo que ellos me mostraron, cada vez estamos más lejos de una guerra nuclear, pero cada vez estamos más cerca de un accidente nuclear. Y aún la cercanía de un accidente cósmico, de un asteroide que de rozar o chocar con la Tierra podría alterar aún más el eje terrestre, podría determinar también que todo el armamento nuclear detonase allí donde se encuentra en sus propios hilos nucleares, trayendo consigo una destrucción nuclear sin guerra nuclear. Es allí donde también ellos me dijeron de que ellos estarían dispuestos a efectuar una evacuación, no solamente a lugares
especiales de nuestro planeta, sino también fuera de la Tierra. Y que debíamos nosotros también pensar de que a través de grupos de contacto como el nuestro, se tenía que preparar a toda esa gente. No solamente la gente que sería llevada, sino la gente que a través de nosotros pudiera también ser la simiente de una nueva humanidad. Y me dijo de que esta experiencia de contacto tenía como propósito, de alguna manera, anunciar o profetizar el advenimiento o la conjunción de dos hechos fundamentales. Una nueva era que está llegando de forma galopante y también el nacimiento, la generación de una nueva humanidad, de un nuevo hombre. Y que naturalmente nosotros teníamos que trabajar con ellos. Por eso ellos se dedicaban a contactar fundamentalmente con la gente joven, pero no solamente gente joven de cuerpo, sino gente joven de espíritu. Porque según ellos hay muchos jóvenes viejos y hay viejos jóvenes, y a ellos lo que les interesa es justamente los jóvenes de espíritu, no tanto los jóvenes de edad. Independientemente, claro, hay más jóvenes entre los jóvenes que entre jóvenes entre las personas viejas o gente mayores, ¿no? Porque muy fácilmente se pierde la capacidad de replantear las cosas, de empezar de nuevo cada día. Y es justamente algo valioso para ellos, esas personas que son capaces de transformar, de romper esquemas, de empezar cada día como si fuera todo de nuevo. Entonces, en determinado momento me dijo que ya era hora que me fuera, yo naturalmente pensaba que días me iba a estar buscando. Cuando he salido a través de la luz, habían pasado escasos 15 minutos. Los 15 minutos suficientes como para que el grupo llegara y me diera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos que vino de lado pudo ver que de canto, el Tendra, esta puerta dimensional, timbrando del tiempo, era escasos milímetros. Yo para él apareció de la nada. Cuando regresé a casa, mi madre me dijo, ¿qué le había ocurrido? Y le dije, bueno, le conté la experiencia, me dijo, ¿pero qué te ha pasado en la cara? ¿Qué te ha pasado en tu forma de ser? Porque ella me notaba cambiado, yo me sentí igual. Sin embargo, mi familia durante más de 2 años pensaron que a mí me habían cambiado. Aún mi propia enamorada en aquel entonces, ella la esposa, pensó de que yo era otra persona. Pues yo naturalmente para fastidiarla le preguntaba, bueno, ¿y cuál te gusta más, el de antes o el de ahora? El asunto es que nos casamos. Y bueno, esta experiencia también fue vivida a las 2 semanas por las 7 personas y muchas otras personas estuvimos también en contacto. Es muy curioso que 3 años después, el 25 de abril de 1977, los periódicos daban a conocer la experiencia de un cabo chileno, el cabo Armando Valdés del Regimiento Rancagua, que en compañía de un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Putre, en la frontera de Chile con el Perú y con Bolivia, una zona de mucho contrabando. Estaban pues una noche cuando de pronto vieron una luz en una colina y el cabo, muy valiente, dice a los soldados que lo cubren, y él camina, ingresa dentro de la luz y al cabo de 15 minutos, en un fenómeno inverso al que le tocó vivir, aparece detrás de todos los soldados, a punto de desmayarse, lo cogen de los brazos y se dan cuenta que tiene la barba crecida de varios días y el reloj adelantado en el fechador en 5 días. Una extraña experiencia que todos ustedes la habrán leído en los periódicos. Bueno, al mes de las experiencias del Tendra tuvimos la experiencia del contacto físico. La nave descendió detrás de la colina y pudimos verlos físicamente estos seres. Uno de los seres que descendió de la nave medía más de 2 metros de altura y era de rasgos como nórdicos. Este personaje de pelo casi como blanco plateado nos transmitió a la distancia, pero no permitió que nos acercáramos mucho a la nave, nos transmitió a la distancia un mensaje. Nos habló justamente de que esta operación de contacto, este programa, era importante desarrollarlo desde Sudamérica hacia muchos otros países. Y también nos habló de que podía llamarse de mutuo acuerdo Misión Rama. Ra, como la palabra egipcia lo dice, sol, y Ma, madre tierra. Sol en esta madre tierra, o sea, sol en la tierra, una misión de irradiación, en que cada persona que ingrese en el grupo tiene que de alguna manera tratar de irradiar hacia los demás y enseñar de la única manera mediante la cual hoy día se pueden enseñar las cosas, y es a través del ejemplo personal, a través de su propia entrega, ¿no? A través de la cual se muestra su convicción. Entonces, esta misión de irradiar, de despertar conciencia a la humanidad, de que estamos en un tiempo definitivo y definitorio, de que el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, a costa quizás de una excepción parcial de la humanidad, pero que determine un cambio, un salto evolutivo, del cual la humanidad saldrá airoso, según ellos. También nos hablaron de que estamos viviendo quizás el periodo más traumático y que de un momento a otro pueden las cosas ser todavía mucho más graves
si es que nosotros seguimos con esta mentalidad negativa, agresiva, violenta y egoísta, que nosotros podemos llegar a mentalizar y crear a través de una actitud positiva, un estado mental positivo, y que no debemos pensar de que la humanidad es cada vez más mala, más degenerada, más agresiva. Es como pensar nosotros que en una fiesta hay 100 personas todas muy simpáticas y muy agradables, pero basta de que haya alguien que sea persona antipática, sea una persona que nos moleste, para que eche a perder la fiesta a las otras 100 personas. Entonces, no es que haya mucho mal en el mundo, sino que pasa es que está muy bien publicitado. Y además, aun si las cosas están poniendo malas en el mundo, que sabemos que están siendo malas, debemos pensar que por lo malas que se están poniendo las cosas, cada vez están mucho más buenas. Porque cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Ahora, en esta experiencia de contacto físico, ellos nos citaron de que fuéramos a un lugar en la cordillera llamado Marcahuate, a más de 4.000 metros de altura, donde tendríamos una experiencia de contacto directo con ellos, y allí recibiríamos una serie de indicaciones, una serie de mensajes también muy importantes. Fuimos pues a la cordillera, este lugar, un lugar impresionante, y allí entre los mensajes recibidos nos hablaron de que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que habían sido los rusos, que por poca diferencia de tiempo, nuevamente se les habían adelantado, así como con los satélites, con los astronautas, se habían adelantado los rusos y habían llegado a la cara oculta de la Luna. Eso naturalmente es el mayor mérito para los rusos y los norteamericanos, que sabemos que son muchos los científicos alemanes que cayeron en poder de los aliados en el momento mismo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que los soviéticos habían aterrizado en la cara oculta de la Luna, donde ya desde la década de los años 50 se había visto una intensa actividad extraterrestre. Suponiendo entonces estas naciones de que existiría una base extraterrestre en la cara oculta, fueron al encuentro. Uno de los astronautas rusos murió tratando de ingresar a esta base, al parecer abandonada, y los otros dos astronautas regresaron. En el siguiente vuelo de la Unión Soviética se envió al Lunokhod, un tanquecito robot, al parecer para pelear con extraterrestres. Sabiendo Estados Unidos lo que había ocurrido con la primera nave, la tripulada, aterrizaron en el mar de la tranquilidad, buscando con ello tranquilidad, pero no la tuvieron. Desde el momento mismo que salieron con rumbo hacia la Luna, fueron seguidos por ellos, tal como después se llegaría a conocer a través de transmisiones que fueron captadas en la comunicación que tenía pues Houston con los astronautas. Allí mismo también los extraterrestres dijeron de que ellos se encargarían de abrir los medios de difusión para que el mensaje de la misión Rama llegase a toda la gente que había sido preparada de antes. Nosotros no sabíamos cómo iba a ocurrir esto, y fue mi padre que los días que nosotros estuvimos en la cordillera se encontró con periodistas de la agencia EFE y dio a conocer nuestra experiencia de contacto. Entonces, fue en ese instante cuando periodistas también de la agencia EFE desde aquí a España fueron enviados como corresponsales a Perú para entrevistar al grupo del IPRI, la institución del IPRI, que era la que estaba dando a conocer la experiencia de este contacto. Cuando Juan José Benítez, de la Gaceta del Norte y de la agencia EFE, llegó a Perú, entrevistó inicialmente a mi padre, naturalmente confundiendo de como que el IPRI y Misión Rama era una sola cosa, cuando el IPRI era la institución que investiga el fenómeno OVNI y que había dado a conocer la experiencia de contacto, y otro, el grupo de contactos, que sin mayor preparación lo había tenido, porque son los extraterrestres los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Entonces, naturalmente, la idea como que el IPRI, ¿no?, era el grupo que sabía de investigadores que había creado las condiciones para recibir comunicación y no que el mérito era de los extraterrestres, fue quizás ya en lo que hubo confusión. Pero es así, ciertamente. Nosotros recibimos sin mayor preparación, aunque el yoga pudo haber contribuido, de todas maneras, no, el mérito fue la inducción, o sea, los extraterrestres indujeron cosas. Entonces, Benítez nos acompañó al desierto, porque él pidió la única prueba que hasta ahora nadie ha dado. Fotografías, ¿no?, que fácilmente pueden ser trucadas, restos de objetos que pueden hacerse en un laboratorio, pueden comprarse quizás en algún lugar especial. Quizás todo eso, aún muchos testigos, ¿no?, puede ser también dudable, muy subjetivo. Pero la presencia de periodistas en un encuentro programado con anticipación, eso sí verdaderamente le daría cierto carácter de veracidad. Fue así como Benítez, a través de una comunicación recibida por mi hermano Carlos, fue invitado para acompañarnos a un encuentro. Y tal fue la impresión que se llevó por lo que vio, que de regreso aquí a España, dio a conocer su experiencia, no solamente en los periódicos y revistas, sino también por televisión española, y llegó a escribir un libro sobre nosotros, OVNIs SOS a la humanidad. Por eso lo interesante del asunto es que nosotros no somos los que testificamos de que esto es real.
sino quienes testifican, quienes dan su testimonio objetivo e imparcial son periodistas. Benítez y Fernando Mujica volvieron a ir al año siguiente, o sea, el año 75, y volvieron a tener otra experiencia de contacto, pero ya no en Chilca, donde pudiéramos decir ahí se ven ovnis. Ellos acompañaron al norte de Lima, a una playa, y allí vieron aparecer las naves. Posteriormente, periodistas peruanos también fueron invitados, aunque naturalmente se cumple aquello de que nadie es profeta en su propia tierra, no nos tomaron en serio. Solo una periodista peruana, una mujer, la periodista Carmen Sarria del diario Última Hora, fue invitada, ¿no? O bueno, fueron invitados varios, pero ella es la única que aceptó y nos acompañó, y en un lugar que se llama Cieneguilla, en la cordillera, vio aparecer las naves tal como se había indicado a través de los mensajes. A partir justamente de las divulgaciones que hizo Benítez, el grupo fue conocido a nivel mundial, y hoy por hoy son más de 33 los países que poseen grupos rama o donde se ha hecho algún tipo de difusión. Hemos llegado también a estar en diversas universidades de diversos países. Hemos estado dando conferencias, también entrevistas de televisión, de radio, periódicos, revistas. Y en el año 86, debido a la película de Shirley MacLaine sobre contactos que ella ha tenido en el Perú, fuimos invitados para dar 2 conferencias en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los días 13 y 22 de agosto del año 86. Posteriormente también a la Sociedad de las Américas, también en Manhattan. Y hoy por hoy la experiencia de contacto continúa. Los últimos 2 años, 86 y 87, tuvimos experiencias no solamente de poder llegar a subir al interior de las naves, sino hasta tener un contacto más directo con estos seres. Y bueno, hasta por una única oportunidad en mi caso, pues el 30 y 31 de marzo del año 87, acompañarles a ellos, a Moby, a Ganímedes en una nave, haciendo el viaje en 3 horas de las nuestras, más o menos. De 3 horas para recorrer físicamente este espacio de 630 millones de kilómetros. Una experiencia alucinante, increíble, y que me permitió a mí llegar a conocer una ciudad que ellos tienen allí en Ganímedes, una ciudad llamada Confraternidad, donde se encuentran más de 12.000 personas que han sido extraídos de la Tierra de los últimos 300 años. Gente que está siendo preparada allí por los extraterrestres, algunos de los cuales hasta han desaparecido de aquel famoso Triángulo de las Bermudas, donde justamente se abren pasos dimensionales como los Endra, pero de forma natural. Bueno, podría contarles muchísimas cosas, pero siempre será mucho más interesante el poder responder a sus inquietudes y que sea justamente su interés el que canalice esta conversación. ¿Alguna pregunta? Porque dar a conocer abiertamente que existe vida fuera de nuestro planeta y es vida inteligente, supone ya un choque cultural muy fuerte. Pone en peligro toda nuestra sociedad, nuestra civilización, tanto a nivel político, religioso, social y económico. Las bolsas de valores de todos los países del mundo se irían por los suelos, se irían a pique. ¿Cómo es esto? Hoy en día hay una gran cantidad del presupuesto de los países, de las grandes potencias, ¿no? Y también de los países diversos que están dedicados a la adquisición de armamento. Las grandes potencias, sus grandes ingresos son por la venta de armamentos. Si llegáramos a descubrir que existe superpotencias en el cosmos, que hace tiempo que han podido invadirnos, dominarnos y no lo han hecho, muestra de que no tiene ningún sentido el que nosotros sigamos fomentando la agresividad. Y más aún cuando tenemos todos los países del mundo, o por lo menos las más importantes capitales, pues hasta como blancos objetivos de las ofensivas múltiples, de que nosotros, siendo seres humanos en nuestro planeta, hermanos, tengamos fronteras y nos estemos separando unos de otros, y cultivemos el egoísmo, mientras que en un país abunda la comida y en otro falta, que toneladas de alimentos se estén lanzando hacia el mar, haciendo de que los precios no bajen, cuando otros no tienen ni siquiera raíces que llevarse a la boca. Entonces, naturalmente supondría un tremendo problema. Significaría que toda nuestra tecnología tendríamos que cambiarla, ya que es contaminante, que es primitiva, y naturalmente la economía está en función de todo ello. Las distancias en el cosmos se acortarían. Marte quedaría a la vuelta de la esquina, Venus estaría aquí nomás. ¿Y qué pasaría si descubriéramos pues que Marte hay toneladas de oro? De pronto Marte es completamente hecho de oro. El valor del oro en la Tierra iría por los suelos, porque valdría menos quizás que las baldosas que están en el suelo o que la arena que hay en la playa. Quizás que descubriéramos de que hay diamantes del tamaño de toda una casa en Venus. El mercado de diamantes de Nueva York pues
se iría por los suelos, valdría menos que las baratijas que se venden en el mismo mercado, o sea, en el barrio chino también de Nueva York. Y así también a nivel político y religioso, pues, y social, habría unos fuertes cuestionamientos. Mucha gente quizás no lo podría soportar. ¿Cuántas iglesias han mantenido entre sus creencias el concepto de que nosotros somos el centro de la creación? O somos los primeros, o somos los primogénitos. Descubrir que de pronto somos hermanos en una casa de muchos, que se cumple aquel concepto evangélico cuando dice Jesús el Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y tengo ovejas que no son de este rebaño. ¿Por qué no pensar en extraterrestres? Entonces, a ese nivel ya supondría pues una crisis total. Ahora, ese es a nivel, podríamos decir, responsable. Tratar de ir dosificando y preparando a la humanidad para que algún día nosotros podamos mantener un contacto. Y otro es el silencio comprometedor, el silencio irresponsable. El tratar de ocultar información, porque cualquier conocimiento que uno tenga, que no tienen los demás, a uno le da un poder sobre los demás. Si hoy por hoy las grandes potencias revelan que se ha estado ocultando información en los últimos 30 años, que ha habido gente que ha sido perseguida por haber tenido estos contactos, que muchos pilotos civiles y militares han sido amedrentados, amenazados, ¿no?, de ser hasta retirados de su trabajo por el hecho de que revelen las experiencias que ellos han tenido. O sea, se llegaría a descubrir tal Watergate ufológico o extraterrestre que verdaderamente mucha gente tendría que ser enjuiciada por ese silencio. Además, ha habido gente que hasta ha sido asesinada para ocultar información. Entonces la cosa es mucho más grave, mucho más grave. Y en este caso también, hasta en la década de los años 40, hubo, sobre todo a fines de los 40, hubo un proyecto en el cual se procuraba derribar un ovni para tratar de aprovecharse de la tecnología, para utilizarla en contra de las otras grandes potencias. Cuando se llegó a capturar ovnis, que hoy en día se existen en algunos hangares, como de la base aérea Wright-Patterson, Dayton, Ohio, donde se desarrollara el famoso proyecto Libra Azul, pues se llegó a descubrir que muchos de estos ovnis, la tecnología es bastante peculiar. Los metales de los que están hechos los ovnis, o los discos voladores, o las naves espaciales extraterrestres, son verdaderamente metales y minerales llevados a su más alto grado de pureza, como lo que planteaban de alguna manera los alpinistas aquí en la Tierra. Que estas naves funcionan en base a utilización de cristales y de la luz. Y que a la larga, la misma tecnología del ovni, el aparato en sí, es un amplificador del poder psíquico del ser, que lo maneja. O sea, habría que tener el poder psíquico del ser para poder utilizar el aparato. O sea, el aparato no sirve de nada si es que no se tiene ese poder. Ahora habría que ver, aparte del poder, qué otras cosas se tiene que tener. Los extraterrestres han dicho de que ellos se mueven a través del cosmos, a través de líneas de fuerza. Que todo el cosmos, nuestra galaxia, el universo entero, está atravesado por líneas de fuerza. Que nuestro propio sistema solar tiene líneas que lo atraviesan, algo así como una supercarretera que justamente pasa por nuestro sistema, algo así como que la Tierra es un planeta tan acogedor que hasta invita, atrae a que, como en una larga carretera a lo largo del desierto, todos se detengan, o muchos se detengan en la estación de servicio. Y esta estación de servicio sería justamente la Tierra. Y hay quienes vienen a llevar muestras de minerales, otros materia prima, alguno por allí, algún animalito, alguna persona de recuerdo como souvenir. Y no faltará pues las que sí vienen a tener un contacto inteligente con nosotros. Pero silenciar esto, silenciar que muchas de las civilizaciones que nos visitan ahora tienen buenos propósitos para con la humanidad, mostraría de que toda la tecnología armamentística, toda esta agresividad que el ser humano la tiene que reorientar hacia lo constructivo. Y tenemos que de alguna manera enfrentarnos con una busquemos un término adecuado, o sea, un volver a espiritualizar a la humanidad, ya que el mensaje extraterrestre está muy asociado con la gran mayoría de religiones que existen en la Tierra, porque de los contactos en la antigüedad han surgido muchas religiones, quizás porque no hemos sabido entender que estos seres han transmitido lo que de alguna manera ellos sienten en su interior, que es Dios, o que es justamente la alternativa, el amor, el respeto, la comprensión y la tolerancia entre los seres. Hoy día podemos ver en los extraterrestres un mensaje de esperanza para la humanidad. Si civilizaciones como la nuestra han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis, como la que hoy día nosotros estamos viviendo, nosotros no tenemos por qué pensar a que nos vayamos a destruir. Si ellos lo han logrado, nosotros también podremos. Pero para ello tenemos que aprender a convivir. Y para eso tenemos que tratar de eliminar todo aquello que nos separa, todo aquello que nos distancia. Cuando uno sale al cosmos y ve la Tierra,
primeramente, ni ve líneas punteadas, ni ve que los países sean de diferentes colores, como aparecen en los mapas. ¿Sí? ¿Cuál es, de alguna manera, el origen de las razas, según los extraterrestres, y qué importancia ellos le dan a la vida? Con respecto a lo de las razas, ellos hablan de que la primera raza, la raza original de este planeta, es la tercera raza que nosotros conocemos, como la raza lemuriana, o sea, la raza negra, o la raza aceitunada, con muchas variantes. Y las dos razas anteriores, una titania y otra vitina, fueron de origen extraterrestre, o sea, civilizaciones extraterrestres que colonizaron este planeta. A tal punto nuestro planeta ha cambiado, ha variado, que la primera humanidad que se instaló aquí, ¿no? Colonos extraterrestres lo hicieron en la Antártida, cuando la Antártida estaba en el Ecuador. ¿Cómo variaba el planeta? Justamente aquella humanidad que llega a través de las leyendas y los mitos, como la humanidad de los titanes. Estos seres, pues al encontrarse en un planeta inestable, tremendamente inestable, influidos por la vibración también del planeta, estuvieron en peligro de destruirse, entonces prefirieron marcharse. Después vinieron otros. Y cuando vinieron esos otros también, las condiciones no fueron muy propicias, y experimentos biológicos que se hicieron, que determinaron el traer seres de otras partes y comenzar a incluir aquí determinado tipo de especies que no eran propias del lugar. Esos continuos experimentos y todo, determinaron que hay una jerarquía en nuestra galaxia, la Vía Láctea, compuesta por 24 seres, a lo que ellos le llaman el gobierno de la galaxia. Estos 24 seres no representan a 24 civilizaciones, sino son los 24 seres más evolucionados de esta galaxia. Esos 24 seres que ya no tienen un cuerpo como nosotros, pueden adquirir diversas formas. Ellos agrupan lo que se llama la Confederación de Mundos de la Galaxia. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentran reunidos, todos aquellos que están en capacidad no solamente de ayudarse a sí mismos, sino ayudar a otros que están en vías de evolución. Y entre ellos existen, dentro de ese orden jerárquico, los guías, los instructores, los guardianes, los vigilantes, existen también los sembradores. Los sembradores son los que van y de alguna manera ayudan a promover el desarrollo de una vida inteligente en planetas como el nuestro, por ejemplo, hace millones de años. Hablemos de que dentro del orden cósmico, ellos creen en Dios, o sea, pero ellos no tratan de definirlo, porque cualquier definición de Dios es una negación de Él. Simplemente tratan de intuir ya sus propósitos, de sentir, de canalizar el objetivo de la creación, de expandir la vida. Entonces, estos sembradores, que son llamados y ubicados en los textos sagrados, en las sagradas escrituras, como los Elohim, o sea, nosotros, o los dioses con D minúscula, estos seres descendieron aquí en la Tierra y dispusieron, en este caso, el surgimiento de una raza original, la raza negra. Y esa raza negra habría surgido justamente producto de un experimento biológico, a través del cual antropoides son estimulados genéticamente en la leyenda sumeria que llegó a nuestros días a través de la tradición hebrea, a través de Abraham, de las escrituras que vienen a través de Moisés y de los salmistas de los tiempos de Salomón. Entonces, la leyenda sumeria habla originalmente de los 7 Elohim que descendieron y establecieron justamente un invernadero cósmico. Este invernadero o laboratorio, ¿no? Tenía todo tipo de plantas y tenía, pues en este caso, a homínidos que fueron extraídos del común de los que existían, pero una variedad muy especial que también ha llegado a nosotros como leyendas, eran andrógenos. Entonces, al ver de que no era una raza o no eran demasiado fuertes para sobrevivir, se produce hasta una operación de tipo quirúrgico, que es la que cita la Biblia, cuando se habla de que de la materia prima del planeta, o sea, del polvo de la Tierra, o sea, la materia prima, el producto de la evolución también de especies, cogieron los extraterrestres y experimentaron genéticamente. Cuando se habla de la costilla de Adán no es otra cosa que una operación quirúrgica. A unos los dejaron machos, a otros los dejaron hembras. Entonces, los Elohim les dicen, miren, de toda planta, de todo fruto, de toda semilla, eran vegetarianos, pueden comer, menos de cierta planta que está en el centro del laboratorio, el invernadero. Porque el día que consuman de esa planta morirá. Pero no morirán porque nosotros nos vayamos a matar, sino que esa planta tiene propiedades alucinógenas. Una droga. Si ustedes consumen de ella, va a traer consigo la destrucción de neuronas del cerebro, que son células irreemplazables. Y entonces se va a iniciar un proceso irreversible de muerte, que ni siquiera nosotros podremos detener. Entonces ellos, contentos y felices, vivían ahí hasta que uno de los 7 Elohim,
uno de los extraterrestres, un médico, y simbolizado con el símbolo de la serpiente, que también aparece en el caduceo de Mercurio, pues la serpiente, símbolo del conocimiento, este doctor Frankenstein de la antigüedad, les dice justamente a los Adanes y Evas, porque eran varios, pero ¿por qué no van a consumir? Si justamente tenemos que ver qué efecto producen ustedes, y no cómo la gente avanza. Entonces, inducidos a consumir de esta planta, tienen la primera experiencia por consumo de drogas que registra la historia, después de lo cual naturalmente les bajó la presión a tal punto de que sentían frío, y no se cubrieron porque tuvieran vergüenza, porque estaban cubiertos totalmente de pelo, sino simplemente porque se sentían mal. Entonces los Elohim, el resto, cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido, dijeron, terrible. ¿Ya? Entonces ya malogró el experimento. Entonces determinaron anular el experimento, ¿no? Y echaron a los homínidos, los reintegraron a las manadas que ya existían. Y entonces se produce un intercambio también, una mezcla. Y quien se encargó justamente de echarlos del Edén, un querubín, o sea, un ángel en griego significa mensajero, uno de los mensajeros, uno de los de arriba, tenía en sus manos, como dice la Biblia, pues una espada flamígera, un arma de fuego. ¿Cuál era la descripción que daban los pieles rojas a los mosquetes, a los arcabuces que traían pues los pilgrims, los colonos que llegaron a los Estados Unidos? Se llamaban palos de fuego, armas de fuego. El ángel tenía en la mano un arma de fuego para arrojarlos y sacarlos afuera. Bueno, los extraterrestres nos hablan de que en la Tierra se ha operado no solamente una experimentación genética, sino también se ha producido más de un mestizaje cósmico. En la mitología griega se nos habla de los dioses del Olimpo y del Parnaso, que descendían a la tierra en sus carros de fuego y se permitían tener relaciones sexuales con los mortales, de las cuales surgían híbridos o mutantes. También el capítulo 6 del Génesis nos dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas. Y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Estamos hablando nuevamente de mestizaje. Y ya en ese tiempo también se habla de gigantes, porque parte de la variedad de los seres que fueron promovidos en esta primera raza original eran seres de hasta 4 metros de altura. Y el resto de las razas son producto no solamente de este mestizaje, sino de una continua visita de seres de diversos planetas. O sea, ha habido mestizaje, ha habido más de una deportación de seres extraterrestres en nuestro planeta, más de un naufragio estelar. Todo este tipo de cosas ha promovido las diversas razas humanas según lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué concepto ellos le dan a la vida? O sea, ¿qué significa para ellos la vida? La vida, para ellos, es una experiencia necesaria. Nosotros estamos en un universo de 7 dimensiones, de conciencia, en las cuales necesariamente cada uno va a adquirir, o sea, tiene 7 cuerpos, 7 vehículos, que en la medida en que vaya desarrollándose, esos vehículos van a ir desapareciendo, como si fuese un globo de aire caliente que se va volando en la medida en que va soltando el lastre. Entonces nosotros tenemos aparte el cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo intuicional, o la 4ª dimensión. Tenemos el alma, tenemos el espíritu y un cuerpo divino, una esencia, que nos comunica naturalmente con otro universo paralelo al nuestro, que es el universo eterno, del cual, según ellos, viene Jesucristo. Es el universo. Y aparte existe otro universo más, que es el universo, llaman ellos el universo interno. Ahora, la vida es una prueba. O sea, la vida es la experimentación necesaria para la evolución de la conciencia. Con nuestra propia experiencia ayudamos a que la conciencia total, aquella que nosotros llamamos Dios, la fuerza inicial, el profundo amor de la conciencia cósmica, como le llaman ellos, sea más consciente de sí misma y gane experiencia. Estamos lo que llamaríamos en la palpitación del cosmos. Es como un gran corazón con sus movimientos de sístole y diástole, de contracción y expansión. Estamos en el momento de la expansión. En esta expansión se ha producido una creación llamado el Big Bang, la gran explosión. Entonces nosotros estamos allí. Y también dentro de esa expansión tiene que producirse con el tiempo y la madurez una expansión de conciencia. Entonces nosotros llegaremos a saber de que cada vida, porque ellos también plantean las vidas sucesivas, ¿no? Que cada vida es como una escuela. O sea, esto es como la gran escuela, que nosotros vamos pasando de vida en vida, de grado en grado. Hay alumnos que en un solo año escolar pueden hacer varios grados. Hay los alumnos
comunes y corrientes que hacen a un año por grado, y hay los alumnos atrasaditos que requieren repetir varias veces el grado, ya sea por amor a la profesora o simplemente porque no les queda más remedio. Así igualmente también ellos consideran de que los planetas son como grados evolutivos, como planos de existencia, y la Tierra va a dar su examen de grado. La Tierra va a dejar de ser una escuelita pública de educación primaria y va a pasar a ser de educación secundaria o quizás hasta una universidad. Y los seres que están reencarnando aquí son seres en este momento que no solamente pertenecen a la Tierra, al ciclo evolutivo, al registro reencarnativo del planeta Tierra, sino que proceden también de otros planetas que, como la Tierra, de tercera dimensión, están reencarnando aquí para aprovechar el trampolín de la evolución que va a ofrecer nuestro planeta. Nuestro planeta se va a transformar, se va a purificar. Y antes que esto ocurra, porque ya está ocurriendo de alguna manera y no lo podemos evitar, no debemos transformar este mundo, hay que transformar nuestro propio mundo personal. De eso se trata. Entonces, la vida para ellos es una prueba, la gran oportunidad en la cual nosotros podemos llegar a desarrollar la conciencia y avanzar, según ellos, años luz en la evolución. Aquí podemos avanzar más rápidamente que ellos allí donde se encuentran. ¿Quieres hacer una contrapregunta? Si tenemos nosotros, a través de la integración social y la relación con la comunidad de personas que nos rodean, es necesaria e imprescindible para llegar a los niveles superiores. Obviamente que sí. ¿Sí? Si existe la muerte en Ganímedes, decía yo que los extraterrestres dicen vivir 1000 años de los nuestros. Esto debido a que ellos dominan la transustanciación, que es la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida. Son vegetarianos, me lo decían. Y además también hacen gimnasia, hacen deporte, ejercicio de respiración, muchas cosas. Pero ellos también dicen de que la incidencia de los rayos solares sobre los gases que componen nuestra atmósfera, la inclinación del eje terrestre, la dañina alimentación que nosotros tenemos, todo eso contribuye a una menor longevidad del ser humano. Que si nosotros variáramos todo esto, que si variaran aún las condiciones de nuestro planeta, como que ya han variado, alguna vez se han alterado antes, pues podríamos vivir mucho tiempo más. Pero tal como tenemos nosotros enfrentada y dirigida y orientada nuestra vida, pues no lo soportaríamos. Entonces, ellos sí logran vivir más tiempo y naturalmente su vida es una vida de permanentes realizaciones. Ahora, la muerte de todas maneras existe, es una muerte consciente. O sea, ellos llegan a saber cuándo ya es su momento de morir, de trascender. Porque eso les va a permitir entrar en otros planos dimensionales. Así es, para ellos es trascender. Y según ellos no existe la involución. O sea, no hay forma de degradarse. Es como que a un alumno de la universidad, por irle mal en los estudios, lo vayan a desaprobar y lo devuelvan al jardín de infancia o a la educación primaria. No. Simplemente existe el estancamiento. Es como en la parábola esta de Satanás o Luzbel, que habiendo sido arcángel de luz, hoy día es arcángel de oscuridad. O sea, sigue teniendo la misma graduación, lo que ha variado es la polaridad. ¿Sí? Así es. Con respecto a lo que dicen estos seres, en todas partes se cuecen habas, como se dice, ¿no? Entonces, igualmente en el cosmos, hay civilizaciones con afanes expansionistas, agresivos y violentos, a tal punto que podemos ver cómo alguna vez hubo un planeta entre Marte y Júpiter y estalló, se hizo pedazos, y la civilización marciana la acabaron en la superficie. Hoy día lo poco que queda de la civilización marciana vive bajo tierra, haciendo pues recordar cómo la mitología griega nos habla de Ares o Marte, dios de la guerra. Entonces, también existen estas civilizaciones. Según los guías, hermanos mayores o extraterrestres con los cuales hoy día nosotros nos contactamos, ellos afirman de que la Tierra está en este momento en una cuarentena, en la cual no cualquier civilización puede llegar aquí a nuestro planeta. O sea, ellos de alguna manera están controlando para evitar que cualquier civilización pueda alterar o pueda hacernos daño o pueda de alguna manera interferir en el proceso de evolución natural que el ser humano tiene que tomar.
transformar. O sea, por eso aún su comportamiento es bastante táctico, evitando el conflicto con nosotros, evitando también alterar nuestro propio desarrollo, nuestra libre decisión en este momento. Pero sí, ciertamente, desde que ese séptimo Elohim que estuvo aquí, lo dejaron acá, quedó en el plano, se quedó exiliado, deportado por lo que había hecho, se quedó aquí. Después también esos 200 ángeles que se unieron a las hijas de los hombres, Semiasás y 200 ángeles, los dejaron aquí, nos obligaron a tener que enseñarnos cosas, porque habían enseñado otras cosas que no eran buenas, tuvieron que quedarse aquí. Y después también ha habido muchos deportados a nuestro planeta, de tal manera que la Tierra ha registrado un gran número de seres extraterrestres que se han quedado aquí contra su voluntad. Entonces, estos seres, de alguna manera, en la medida en que han ido falleciendo, perdiendo su cuerpo físico, a nivel psíquico, a nivel mental, han dejado su energía y han quedado aprisionados al planeta y al plano. Entonces, influyen sobre mucha gente en el mundo de forma agresiva, de forma violenta, de forma negativa. Entonces, hay una verdadera lucha psíquica, que es la que hace de que la humanidad, de alguna manera, esté controlada por personas muy egoístas, por intereses creados de las grandes potencias, que de alguna manera obedecen a este gobierno interno, subjetivo, sutil, de la humanidad. Un gobierno que está tras bambalinas, por así decirlo, y que controla de alguna manera toda la humanidad, sembrando siempre el egoísmo, el caos, tratando de desorientar a la humanidad. Pero también, por contrapartida, existe un gobierno interno positivo del planeta. O sea, personas que alcanzando niveles de iluminación, altos grados de evolución espiritual en diversas religiones o desarrollo personal, han llegado de alguna manera a contrarrestar estas fuerzas. Entonces, lo que estamos nosotros acercándonos es a una época en la cual esta fuerza negativa se va a controlar y las fuerzas positivas van a llegar a, podríamos decir, dominar el planeta. Las otras van a estar controladas, dominadas, hasta que después de un tiempo va a ser una especie de lucha final definitiva y definitivamente se inclina la balanza a favor de lo positivo, porque de alguna manera sí está programado, está dispuesto para nuestro planeta que se llegue a dar. Entonces, no debemos tener temor en este momento a que nos puedan invadir o a que puedan venir seres extraterrestres. Hoy en día está muy publicitado esto de las llamadas abducciones, ¿no? Casos de secuestro de personas que han sido llevadas al interior de las naves y se les ha hecho una serie de experimentos, ¿no? Ya la idea de extraterrestre malo, negativo, invasor se va diluyendo y ahora no vienen a experimentar con nosotros. Vienen o a incluirnos dentro del menú o en este caso pues a experimentar cual científicos locos de campos de concentración, ¿no? De tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Treblinka, Buchenwald, Auschwitz. Pues no es precisamente eso a lo que vienen. O sea, cuando baja una nave extraterrestre, muchas veces se permiten ellos hacer como las técnicas del muestreo, del marketing, ¿no? Extraen, invitan o las llevan las personas al interior de las naves para hacerles exámenes de salud, exámenes orgánicos para saber en qué medida el ser humano se está contaminando, se está autodestruyendo. Y esas evaluaciones periódicas las realizan. Naturalmente la experiencia de por sí es traumática para cualquier persona. Baja la nave, desciende el ojo, le dicen, disculpe, por favor, señor, el auto inmediatamente se inmoviliza, se interrumpe el fluido eléctrico, ¿no? Entonces, dicen, disculpe, señor, por favor, ¿aceptaría que lo subamos al interior de la nave para hacer un examen médico? Es simplemente un chequeo. O sea, no le va a hacer ningún mal y tenemos que ver en qué medida el ser humano se está contaminando. Señor, señor, no se desmaye. ¿Por qué se desmaya? Caramba, se asustó el señor. Vamos a llevarlo. Lo suben, hacen un examen. Mira, ve cómo está el alto nivel de colesterol. Caramba, qué mal. Mira, tú tienes un cáncer. Vamos a ayudarle, vamos a quitar este cáncer. Oye, mira, ve, no está tan mal el viejito. Está muy bien. Entonces lo devuelven y naturalmente desde la experiencia traumática, que le hace olvidar ya de por sí lo vivido, como también ellos que lo ayudan a olvidar, para que la persona no recuerde y después esté pues angustia de vivir esta experiencia. Lo que pasa hoy en día, aparecen muchos psiquiatras y psicólogos y supuestos algunos hipnotizadores que hacen regresiones a estas personas y parece ser que sí, ciertamente los extraterrestres son los grandes sádicos venidos desde el cosmos que vienen realmente a inocular cosas, a extraer muestras, a utilizarnos, a manipularnos. Pero realmente no es así. Claro, todo depende de cómo se digan las cosas, todo depende de con el cristal cuando se mire. Yo también puedo decir, miren, me fui de pronto y aprecié un cuarto todo el pálido, con un olor terrible, unos olores realmente a gases, menos tóxicos, realmente me mareaba. Y de pronto aparecieron dos mujeres vestidas de blanco y un hombre muy alto, él, que tenía un aparato extraño en la cabeza, y de pronto me agarró
de los brazos y me amarró el brazo y me hizo doler y en ese momento me metió algo punzante y me hizo sufrir. ¿Y quién fue ese canalla? Bueno, el médico que tenía que hacer muestras de sangre, entonces me trajo con las enfermeras. Pero todo depende de cómo se cuenten las cosas. Entonces, claro, yo también quiero pensar de que estos seres desgraciados, negativos y todo vienen a hacerme daño. Y hasta hoy por hoy, en los Estados Unidos, hay un libro que es bestseller sobre justamente casos de abducciones. El libro se llama Communion y ha sido escrito por un autor que es reconocido ya en los Estados Unidos como un escritor de ciencia ficción y de novelas de terror. Ahora él afirma de que esa experiencia es real, que él ha vivido en carne propia, ¿no? Y naturalmente siempre narra la parte más negativa, más agresiva, ¿no?, de la experiencia, si es que realmente la vivió, porque también puede ser fantasía, y naturalmente es bestseller porque a mucha gente en los Estados Unidos les gusta leer toda la parte sádica, porque hay muchos masoquistas en los Estados Unidos también, como en muchas naciones naturalmente. En Estados Unidos hay muchas revistas y las más vendidas son aquellas de casos de detectivescos, ¿no?, casos policiales, de muerte, de asesinatos, pues donde se narra paso a paso la sangre y las 20.000 cuchilladas que le metió uno, con los 20 disparos de pistola. Y muchos de esos casos de esas revistas nunca fueron ciertos, simplemente los inventa alguien que se pone detrás de una máquina de escribir. Bueno, y hay público para todo, naturalmente. Pero habría que tener mucho cuidado con respecto a los casos que se afirman realmente abducciones, que realmente no son tan agresivos como se piensa, aunque naturalmente siempre tiende a ser traumático una experiencia como esta. Así que no hay que preocuparse mucho con respecto a los extraterrestres malos. Estamos muy cuidados con lo bueno, según lo que ellos dicen. ¿Sí? Sobre el gobierno interno. Existen una serie de centros en los cuales, mayormente de forma subterránea, donde están los ingresos al gobierno interno del planeta. Uno de ellos es el llamado y conocido Shambhala, del desierto del Gobi. Otro, el llamado Shangri-La o Valle de la Luna Azul, por el Tíbet. Un lugar muy similar que se encuentra cerca del lago Titicaca, o sea, entre Bolivia y el Perú, ¿no?, la zona esta de Puno. Otro lugar también muy similar, cercano a aquellas ruinas arqueológicas que todos conocen de Machu Picchu o Ollantaytambo, en la zona de Quillabamba. Y también otros tantos sitios como por ejemplo allá en California, ¿no?, el Monte Shasta, o sea, centros de ingreso a este gobierno interno positivo del planeta. Ahora, naturalmente allí no cualquier persona puede ir, solamente aquellos que están invitados. Ahora, estas personas allí trabajan muy fuerte y quizás su trabajo aparentemente para nosotros no tenga mucha importancia, pero como la verdadera guerra que se opera en el planeta es psíquica, estos seres permanentemente están trabajando a nivel de concentración mental, tratando de positivizar, mantener el equilibrio de las fuerzas. Entonces, esta gente, muchos de ellos también hay desde sacerdotes y misioneros católicos, protestantes, hay gente budista, gente de diversas religiones, gente de diversas filosofías, gente que no tiene religión, científicos, gente que está verdaderamente dedicada. Hay gente que vive allí, hay gente que vive en la superficie, o sea, vive metida en el común de la gente, ¿ya? Y de alguna manera están al tanto de todo, ¿no?, y mantienen una relación así con el común de la humanidad. Entonces, hemos llegado a una época en la cual la gran operación de contacto, o sea, que tiene una clave matemática, el número 33, que está simbolizado justamente por el símbolo de la estrella de David, pero no porque la estrella sea un símbolo de guerra tal como utilizan a nivel de la religión judía, sino símbolo del equilibrio de fuerzas, la ley de correspondencia, así como es arriba, así es abajo, el 3-3. El 33, o la alianza cósmica, o la ayuda de la gran, o sea, de los 24 ancianos de la Confederación de Mundos hacia nuestro planeta, ha dispuesto la existencia de los grupos de contacto en la actualidad, como en tiempos antiguos los profetas eran de alguna manera también receptores de mensajes telepáticos. Entonces, hoy día se ha dispuesto que se produzca una reconciliación entre las civilizaciones extraterrestres que por haber intervenido en nuestro planeta, o habernos enviado su escoria, o habernos enviado lo que nos enviaron, han perjudicado al planeta, con la Gran Hermandad Blanca o el gobierno interno positivo del planeta. Esa reconciliación se va a operar a través de miembros de superficie recién, podríamos decir, reclutados. Son la mayoría de las personas contactadas y personas que están trabajando en los grupos de contactados. Es algo así como una nueva hermandad blanca de superficie que tiene que operar. Ahora, ellos tienen que recibir tanto una ayuda, sí, pero muy bien pensada, muy bien dirigida esta vez, de parte de la jerarquía cósmica, como también recibir los archivos de toda la historia humana. Todo lo que el hombre ha hecho y dejado de hacer se encuentra en unos archivos,
que ellos llaman el registro ascásico. Este archivo de información va a ser entregado a esos miembros de superficie, o sea, a los representantes de la humanidad a través de los grupos de contacto, para que la humanidad asegure su supervivencia, para que el hombre no vuelva a repetir los mismos errores que cometió antes. Y para ello, para asegurar ello, después de que todo ocurra, o en el momento previo que todo ocurra, serán entregados estos archivos de información donde está toda la historia humana, todo lo que el hombre hizo y dejó de hacer, todo lo que ha pasado sobre este planeta. Y allí vamos a tener el conocimiento total y conoceremos como somos conocidos. Entonces, la humanidad tendrá conciencia y podrá pasar hacia la cuarta dimensión, a las dimensiones que estos seres dominan, no solamente en el desarrollo de las facultades psíquicas y de la percepción extrasensorial, porque hoy en día, si bien nosotros no hemos desarrollado la telepatía, la clarividencia, la psicometría, la telequinesia, la xenoglosia, todas estas facultades psíquicas que nos permiten desde leer el pensamiento o comunicarnos mentalmente sin necesidad de idioma, cuántos problemas se podrían ahorrar si no utilizáramos el idioma, porque ni aún hablando el mismo idioma nos entendemos. La ventaja de la telepatía es que no solamente se logra transmitir ideas, sino también emociones. O sea, uno siente a la persona. Desde poder comunicarnos mentalmente hasta poder ver a través de las paredes, la clarividencia, poder saber cosas con anticipación, premoniciones, ¿no? Sueños conscientes, viajes astrales y tantas otras facultades que no las hemos desarrollado por ignorancia. Nadie nos dijo que esas facultades las teníamos. Nadie nos dijo que podíamos desarrollarlas, ni menos aún hubo el estímulo necesario. Entonces, hasta este momento las fuerzas negativas también han operado en este mundo a través de la ignorancia, por lo cual realmente nosotros somos prisioneros de esa propia ignorancia. Entonces, el conocimiento de alguna manera nos va a liberar. ¿Hay alguna pregunta de este lado? Todos los de este lado preguntan, los de aquí escuchan. Sí. Moradas como planetas, y planetas que son lugares que son eternos y lugares que son materiales. Entonces, probablemente vamos encontrando graduaciones de materia, ¿no? La misma energía es materia en estado de radiante, y la energía, o sea, la materia misma es energía en estado denso, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos que de alguna manera todo tiene graduaciones, niveles, frecuencias vibratorias, todo es vibración. Entonces, hay vibraciones más densas, más lentas, hay vibraciones más rápidas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay planetas materiales, hay planetas mentales, hay planetas netamente espirituales. Entonces, hay universos paralelos a este que son netamente espirituales, donde justamente habitan esas super jerarquías que no solamente son los extraterrestres que nosotros hoy día identificamos como los ángeles de la antigüedad, ¿no? Los extraterrestres como ángeles de la antigüedad. Ahora nos damos cuenta que sí existen ángeles, existe un tipo de entidad que es sutil, que es energía, ¿no? Y que sí encaja dentro de la categoría del ser sutil al que nosotros llamaríamos ángel. Aunque naturalmente en la antigüedad, pues ángel, como la palabra lo decía, ¿no? Hace un rato, mensajero en griego, pues estos seres que siempre han visitado nuestro planeta han sido mensajeros, en su gran mayoría, de mensajes de amor y de paz. Entonces, aunque no todos hayan venido con esa intención, la gran mayoría sí lo ha hecho. Y hoy día también se nos ofrece la ayuda y no estamos solos. Hay todo un universo pendiente de lo que ocurre en tu planeta, porque esos son los designios del Padre Eterno de Dios, tal como nosotros lo sentimos. Él ha dispuesto, ha inspirado un sentimiento de amor y de solidaridad en seres de otros mundos, como para apoyarnos, pero ellos no pueden hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Nosotros tenemos que llegar a la madurez, nosotros tenemos que llegar por la reflexión, y asumiendo el compromiso de tener que realizarnos como personas en nuestro mundo, en su propia vida personal y con nuestra familia, porque la familia es la célula base de la nueva humanidad. Nosotros tenemos que fortalecer la familia. Y por eso en Rama, que es un grupo de contacto, no es una religión. Lo que sí pide la misión Rama es que cada uno que llega a la misión viva su propia religión, que sea consecuente con lo que cree y con lo que piensa. Porque si la gente hiciera lo que cree, pues simplemente este mundo sería mucho mejor. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree cosas, pero no tiene fe. Porque si tuviera fe, lo viviría. Entonces, la misión nos pide que nosotros vivamos, o sea, pongamos a la práctica aquel código ético moral con el que ya llegamos, que nos lo da nuestra propia religión. Porque a la larga, toda religión es el camino hacia Dios si es que nosotros le damos una oportunidad y la vivimos a conciencia. Ellos no tienen una religión como la nuestra. Ellos no tienen templos, sinagogas, mezquitas, porque consideran de que cada ser humano es un templo de Dios vivo. Y que es incompatible que una persona que viva que cree en Dios, pues contamine su cuerpo con estimulantes, con drogas, con todo aquello que le hace daño. Significa que no es consciente realmente.
Entonces, estos seres también se consideran a sí mismos cada uno, hombre o mujer, sacerdote o ministro de su propia vida. O sea, ellos tratan, si no de vivir su vida como un ritual, sí por lo menos darle sentido a cada acto, cada momento de su vida. Una de las cosas más impresionantes fue a ellos verlos bendecir los alimentos. Ellos bendicen sus alimentos, pero no como nosotros lo hacemos naturalmente, o como se hacía en la antigüedad, no, porque como no había sal de uvas, sales antiácidas, no vaya a ser que me caiga mal la comida. Entonces pido la ayuda de lo alto, de los dioses, de las fuerzas, no. Ellos ponen las manos porque a través de las manos se canaliza magnetismo, energía. Entonces ellos lo que hacen al poner las palmas de las manos sobre los alimentos es elevan la vibración, ¿no? Y sintonizan la frecuencia vibratoria de los alimentos con la de su cuerpo. Entonces no hay posibilidad de que el alimento le caiga mal. Aparte, naturalmente, en ese momento toman el alimento como una comunión. O sea, que se unen a esos alimentos, a la naturaleza misma, y hacen un homenaje a la naturaleza. O sea, a Dios, tal como nosotros entendemos. Porque esos alimentos van a integrar su torrente sanguíneo. Bueno, total, estos seres plantean para todos nosotros no un cambio de mentalidad, sino al contrario, quizás un retomar todo lo que nosotros hacíamos antes, pero lo que va a variar es la actitud. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viviendo nuestras propias religiones, conceptos, pero los vamos a cuestionar, vamos a quitar todo el aspecto que nos aleja de los demás y vamos a buscar los elementos comunes que nos permiten hermanarnos. Decía entonces que Misión Rama promueve primero el contacto individual de cada uno consigo mismo, a través del autoconocimiento, a través de la meditación, que es una forma de oración. También plantea la misión el necesario contacto con los demás y junto a los demás. ¿Cómo podemos nosotros pretender mantener contacto con seres extraterrestres si no hay contacto entre nosotros mismos? Si entre nuestra propia familia no hay diálogo, no hay comunicación. Y debemos procurar tener contacto con nuestros hijos, por ejemplo. De tal manera que en la medida en que nuestros hijos van creciendo, nuestro amor hacia ellos también tiene que crecer. De tal manera de que vaya madurando ese amor y ya no seamos nosotros los padres de nuestros hijos, sino poco a poco nos vayamos transformando en los mejores amigos de nuestros hijos. Así ellos no tendrán que buscar mejor amigo fuera de la familia que sus padres. Pero si nosotros queremos seguir siendo padres de nuestros hijos toda la vida, nunca podremos llegar a ser amigos. Entonces, cambiemos, vayamos transformando esa relación. Igualmente, cuando uno llega a conseguir fuera de la pareja, fuera del cónyuge, un mejor amigo o amiga, ¿qué es la pareja? Es la extrema opción, el fin del mundo de su matrimonio. Porque la atracción física pasa, ¿no? O tiene sus idas y venidas, generalmente más idas que venidas, ¿no? El cariño puede ser hasta rutinario y mecánico, pero la amistad tiene que crecer y tiene que fortalecerse a través del diálogo. Por eso, ya que no existe entre nosotros la telepatía desarrollada, pues exageremos el diálogo. Y si no es por telepatía que nos lleguemos a conocer y a sentir, que por lo menos sea por simpatía, ¿no? Hay que tratar de fomentar las relaciones humanas entre nosotros y exagerarlo. Si iniciamos el contacto con nosotros mismos y lo promovemos también con los demás, con los más cercanos a nosotros, la familia, pues no nos costará tanto después desbordar el amor y ese contacto y ese diálogo, esa comunicación con los demás que nos rodean. Y paralelo a todo ello, el contacto extraterrestre se dará porque todo lo que ellos puedan beneficiar, conceptos de medicina, conceptos de científicos, todo eso podrá ser bien canalizado a través de una persona que está amando al prójimo, amando a los demás. Hay quienes naturalmente siempre preguntan, ¿no? ¿Pero por qué estos seres no dan una ayuda más efectiva que un solo mensaje de amor? Porque si con lo poco o mucho que el hombre sabe, hemos puesto al mundo al borde de la destrucción total, ¿qué pasaría si supiésemos un poco más? Y digo, un conocimiento así, ¿a quiénes beneficiaría? Obviamente, hoy en día hay personas que reciben comunicación de extraterrestres a través de curaciones, curan gente, hay hasta verdaderas clínicas que se han puesto de forma gratuita o con un costo mínimo, de gente que ayuda a través de la revelación extraterrestre. Sin embargo, vemos cómo las grandes transnacionales de fármacos, como muchos médicos, pues siguiendo pues una línea estricta académica, combaten y persiguen a esta gente porque ven los resultados positivos, sobre todo porque no se mercantiliza el asunto. Ahora, hay muchos médicos naturalmente que hacen honor a su vocación, ¿no? Pero hay los otros que naturalmente dejan mucho que desear respecto a la vocación o de la profesión, ya que solamente viven para el aspecto del dinero y no les interesa a la persona humana. Hay de todo en este mundo, pero felizmente lo bueno es más que lo malo. Lo malo, como digo, ya se nota más. ¿Sí? ¿Qué dicen ellos de la creación de la vida? Es una prolongación ya justamente del plan de Dios, o de eso que ellos llaman Dios, ¿no? Y que nosotros también, porque resulta ser
que si ellos han estado contactándose con la humanidad desde siempre, los conceptos de Dios que hoy día nosotros manejamos, el que nos ha legado a nosotros la religión hebrea, ¿no? La religión cristiana, ¿no? Con todas sus derivaciones, es pues el concepto recibido telepáticamente a través de personas como Abraham. Entonces, realmente la idea de Dios es la transmitida por ellos, que nosotros naturalmente tenemos la capacidad de crear. O sea, cuando se habla de nosotros hechos a imagen y semejanza, pues si lo vemos en el aspecto simbólico, la imagen, ¿qué es la imagen? Es el reflejo de la luz de un cuerpo sobre una superficie pulimentada. Entonces nosotros somos el reflejo del Creador y somos semejantes, no somos iguales, ¿ya? Somos semejantes, significa que proporcionalmente tenemos la capacidad de Él. Si decimos de que Dios es amor, el hombre también es amor, es la capacidad de amar que tuvo una pareja que lo procreó por amor. Bueno, si no en todos los casos, en el ideal sería ese el asunto, ¿no? Por amor. Además también tenemos esa capacidad de amar, no solamente a nuestra familia, sino a los demás seres de la naturaleza, no solamente también a todos los seres humanos. Podemos amar hasta la vida, hasta las cosas abstractas. Entonces, nosotros somos hechos a esa imagen y semejanza, somos proporcionales, somos un reflejo de la luz. Ni siquiera nosotros somos la luz. Pero aún así con nosotros también se cumple aquello de que si el universo es mental, es producto de una creación de este principio universal, que es Dios, nosotros también estamos creando con nuestra mente, a través de nuestras ideas, mundos y civilizaciones que están naturalmente todavía en un plano mental y quién sabe en el futuro pueden llegar a tener consistencia. Y algún día, así como nosotros cuando generamos la vida a través de la relación sexual y se salen 300 millones de individuos, ¿no?, potenciales, pues si hay tanto poder de vida acumulado en nosotros, tanto poder creativo, ¿por qué no pensar también que en niveles sutiles y todo estamos creando con la mente? Creando mundos, destruyendo mundos y universos, siendo nosotros solamente una creación, una imagen mental del Todopoderoso. Entonces, tratemos nosotros en lo posible de identificarnos con el orden universal, pongamos orden y equilibrio a nuestros pensamientos, a nuestros actos, a nuestra vida, para que estas creaciones que se vayan produciendo en nuestra mente, ¿no?, y en toda nuestra vida sean creaciones positivas y que generen pues, un mundo mejor. Lo que pasa es que hoy en día la ciencia está evolucionando igual que la religión. La religión está entrando en el terreno de la ciencia, no discutiéndola, sino ampliando su criterio, y también la ciencia está entrando en el terreno de la religión, ampliando su criterio, porque la metafísica pues plantea justamente algo más allá que no se puede experimentar dentro de un laboratorio. Bueno, en un laboratorio externo no, pero en un laboratorio interno sí. Y por eso ya entramos en el terreno de la parapsicología, de la percepción extrasensorial, de los llamados sentidos astrales, de la estimulación dentro de lo físico de las glándulas endocrinas del sistema neurovegetativo, sistema nervioso, que son la puerta de acceso a otra dimensión de conciencia. Por ahí está yendo la cosa, y los científicos cada vez están más amplios, los religiosos también. Estamos comprendiendo que todo es una sola cosa y no nos podemos cerrar. O sea, lo más maravilloso, ¿no?, de todo es que no hay límites y que lo imposible es verdad. ¿No? Oh, bastante tarde. Bueno, naturalmente vamos a terminar con esta última pregunta y a las personas que deseen comunicarse, contactarse, relacionarse, participar, siempre gratuitamente, de la misión Rama, aquí justamente en Villafranca, ¿no? Les voy a dar una dirección que ustedes también, si quieren, pueden anotar. Tendrían que comunicarse con José Antonio Sabaté, ¿no? José Antonio Sabaté, calle Vidal 6. José Antonio Sabaté, calle Vidal 6, teléfono 89 02 048. Teléfono 89 02 048. Lo más seguro es que ustedes vayan a recibir un apoyo de los grupos Rama existentes. De tal manera recibirán folletos impresos. ¿Cómo funcionan los grupos Rama? Un grupo de personas que asistió a una conferencia se interesa por el tema y desea practicar no solamente ejercicios de respiración, relajación, concentración y meditación, sino también de percepción extrasensorial, activar para la comunicación con los guías, la comunicación personal y la comunicación con los demás, a través de dinámicas de grupo, a través de diversos trabajos que se realizan en la misión y sobre todo de un desarrollo espiritual, ya que lo hemos tratado de sintetizar en un escrito, ya que va a ir acompañado con todos los impresos que ustedes recibirían. Y
como la preparación y el trabajo y el avance evolutivo es personal e individual, ¿no? Ustedes van a tener que trasladar ese progreso y ese avance, ese trabajo, cada uno a su propia vida. Y eso dependerá de ustedes. Ahora, grupalmente se reunirían una vez a la semana, 2 horas. Y en esa reunión, ustedes realizarían una serie de prácticas y ejercicios muy sencillos y simples. Esos ejercicios les van a ayudar a ustedes en su vida diaria. No van a encontrar ustedes conceptos dogmáticos de ningún tipo religioso, al contrario, van a ver un universalismo total, porque, vuelvo a recordar, Misión Rama nos recomienda, nos sugiere cosas, jamás nos impone nada, y sugiere una preparación física, mental y espiritual. Dentro de lo físico recomienda ejercicio de respiración, una alimentación natural, recomienda, sugiere. Y ustedes verán si les nace hacerlo, ir dejando poco a poco determinadas carnes, más que nada por las razones científicas que también se le va a dar, de lo contaminante, de lo negativo, de la célula animal, célula parásita dependiente, el animal que ingerimos en estado de descomposición, el proceso de destrucción celular, bueno, todo lo demás. Ya cada uno lo hará, o no lo hará. Eso dependerá de cada uno, y eso no le va, podríamos decir, a ser más o menos espirituales. De alguna manera, en la medida de su desarrollo personal, ustedes sentirán o no el deseo de hacer o realizar. Todo en Rama son pautas, y esas pautas esperamos que les sirvan y que les ayuden, que sea en desarrollo físico, mental y espiritual, como les digo. Hay una serie de abstenciones que se recomiendan, ¿no? Pero todo ello en beneficio de las personas, no por mero capricho, y está bien explicado. Pero aún si no lo hicieran igualito, pueden seguir participando del grupo. O sea, nadie les va a tomar en cuenta, a ver, ¿hiciste tal cosa? O no hiciste la otra. Nadie le interesa más que a ustedes mismos. Y de acuerdo a eso, ustedes verán su avance a diversos niveles. Entonces, los grupos funcionan, generalmente conveniente que el grupo no sea más de 12 personas. Entre 7 y 12 personas son números manejables. Y de preferencia que sea una misma familia, amigos, conocidos, y todos que se puedan reunir en el mismo barrio. O sea, que no tengan que desplazarse en grandes distancias para poderse reunir. Y aún si se formara un grupo heterogéneo formado por un rompecabezas de diversas personas que han quedado sueltas y no tienen grupo, aún así también es interesante la experiencia de conocerse, de integrarse, de compartir estos mismos ideales. Entonces terminamos con la pregunta de la dama. Si existe la familia allá en Morler, existe la pareja, o sea, el hombre y la mujer y el hombre como pareja. O sea, ellos son monógamos, ¿ya? Y ellos, entre ellos no se da el divorcio, ¿por qué? Porque se da una atracción muy sensible, ¿ya? No solamente pasional, o sea, hay algo más. Ellos pueden ver el aura. Nosotros a través de la respiración nos estamos oxigenando y a la vez también nos estamos cargando de electrones. Estamos cargando eléctricamente. Esa electricidad se aloja en el sistema nervioso, que es el sistema eléctrico del ser humano. Esta energía emite luz, y esta luz al atravesar nuestro cuerpo se descompone en las bandas de colores que están alrededor del cuerpo. Aunque el aura realmente no tiene un color determinado, adquiere colores por la percepción misma nuestra de acuerdo a las frecuencias vibratorias. Unos colores, como un arcoíris de colores sobre la cabeza, es el aura mental. Es el estado mental de la persona, sus pensamientos, sus angustias, sus preocupaciones, ¿no? Su situación actual de carácter, personalidad. La persona envuelta dentro de un huevo de colores es el aura total. Es como realmente es la persona, física, mental y espiritualmente. Una serie de manchas sobre su cuerpo son el aura de salud. Enfermedades que uno ha tenido, tiene o tendrá, dependiendo del color de la mancha. Y algunas manchitas o luces que aparecen a veces en el cuerpo, no son otra cosa que las formas del pensamiento. Todo eso se puede ver a través de la estimulación de, en este caso, las facultades psíquicas. Y eso vendrá con el tiempo. O sea, no es tan importante la facultad, sino la actitud de la persona. Aún los ejercicios que en Rama se recomiendan, ya se sugieren, pero no es que el ejercicio sea importante en sí mismo. Lo importante es que uno crea lo que está haciendo. Si uno cree, le da la oportunidad para que se manifieste y logre un resultado positivo. Entonces, aún las meditaciones que en Rama se hacen, no es tan importante meditar como la actitud de meditar. O sea, creer que lo que uno está haciendo le va a permitir desarrollar lo que uno procura. Entonces, existe, como digo, la pareja, porque ellos pueden ver el aura y se sienten complementados, ¿no? Pueden encontrar esa afinidad complementaria de entre muchas personas, la persona con la que realmente se complementan. Eso sí, los hijos no son propiedad de la pareja, o sea, son de toda la comunidad, de tal manera de que ellos, los niños, los tratan como si fueran hermanos, ¿ya? Y toda la comunidad los cuida, todos. Y cuidan tanto al niño del vecino como al niño propio, a todos. Es difícil para nosotros pensar en eso, pero ellos viven así. Quizás algún día entendamos de que todos son nuestros hijos
y podamos decir, dejad que los niños vengan a nosotros, todos, y podamos tratar con tanto amor al niño que está en casa, bien cuidado, como el que no tiene zapatos y se muere de hambre en la calle. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias también por su hospitalidad. Ya, sí, podría seguir contestando algunas preguntas, pero... ¿Sí? ¿Perdón? Ajá. Si hay comunicación entre aquellos seres que son físicos y aquellos seres que son de energía. Existiendo diversas graduaciones, sí existe comunicación, como también existe comunicación mental, comunicación sensible, o sea, diversos tipos de comunicación. También existe dinámica y movimiento a nivel de nuestros cuerpos. Hablábamos de 7 cuerpos. Cuando nosotros dormimos, y no solo cuando dormimos, también cuando meditamos o oramos, se produce un desdoblamiento, o sea, se sale de nuestro cuerpo un vehículo sutil, un cuerpo emocional, que es el cuerpo astral, que tiene experiencias a diversos niveles. En el astral bajo, donde generalmente están personas desencarnadas que no han querido aceptar la condición de haber muerto, o tan degradadas por sus bajas pasiones e instintos que no pueden tomar un nuevo cuerpo. Hay también el astral medio, generalmente es un mundo astral muy hermoso, muy bonito, donde tenemos experiencias diversas, y astral superior, que a veces nos permite a nosotros ir hasta mundos, otros mundos, y tener experiencias con estos seres de luz, seres de energía, y aún tener hasta experiencias con aquel a quien todos le llamamos, por llamarlo de alguna manera, Dios. Ahora, también a nivel mental, a través de una concentración, podemos llegar a tener una comunicación o un viaje mental, proyectarnos en el tiempo y en el espacio. Recuerden que aparte del desdoblamiento astral existe la dislocación o el don de ubicuidad, que es estar en más de un sitio a la vez. Ustedes de pronto estaban trabajando en su negocio y de pronto los vieron también en la Plaza de Cataluña, ahí en Barcelona, ¿ya? A esa misma hora. Entonces dicen, pero ustedes, ¿seguro que me viste? Sí, sí, estabas vestido así como estás y yo te saludé y tú me saludaste. ¿Seguro? Entonces a veces llega a producirse sin control, sin ser muy consciente de ello, la dislocación, el don de ubicuidad. O sea, transportarse en el tiempo y en el espacio es increíble esta facultad. Algunos santos de la Iglesia Católica, como Fray Martín de Porras, no tenían esa facilidad. Estaban en el convento de Santo Domingo en Lima y también se les veía en Maracaibo recibiendo a los esclavos negros que venían del África, o también en el mismo África atendiendo a los heridos de bala por los árabes. Ahora, también existe a nivel del cuerpo intuicional intuitivo, a través de las facultades psíquicas, también una comunicación, a través de lo que yo decía, ¿no? Las facultades de percepción nos permiten en sueños o así conscientemente tener revelaciones del futuro, las premoniciones. ¿Quién no ha soñado alguna vez algo que le ha ocurrido? Y de pronto hasta ha podido alterar el futuro, lo cual nos muestra que el futuro puede ser alterado. Y para terminar, ahora que estuve en los Estados Unidos y en Canadá, me preguntaron qué habían dicho los extraterrestres que estuve en el mes de mayo, ¿no? Preguntaban si se iba a destruir la ciudad de Los Ángeles o no. Dije que no, que los extraterrestres han dicho que no. ¿Ya? Pero no, si hay tantas profecías y tantos interpretadores, va a destruir el 23 o el 24 de mayo. No va a pasar nada. Y no pasó. ¿Ya? Y mucha gente hasta se puso triste que no se hubiera destruido la ciudad de Los Ángeles, que no se haya cumplido la profecía. Yo le decía, si al contrario, deben ustedes sentirse contentos de que no se haya cumplido la profecía. Pero entonces no era verdad. Claro que era verdad la profecía, porque simultáneamente Centroamérica y Sudamérica tembló con temblores muy fuertes. La onda sísmica se diluyó. O sea, pero no llegó a producirse una gran catástrofe. ¿Por qué? Porque eso muestra que el futuro puede ser revertido, alterado. El mismo Nostradamus decía, ¿no? El futuro, y aún estas profecías pueden cambiar con el poder creativo del ser humano y con que el hombre polarice su vibración. Recordemos de que nosotros podemos crear lo que creemos. Si creemos cosas positivas, podemos crear un mundo mejor. Pero si creemos pesimistamente que este mundo no tiene solución, ya les digo, nosotros mismos estamos marcando el fin del mundo. Y este mundo no se va a acabar, va a continuar. Esperemos que continúe con todos nosotros. Muchísimas gracias.